Cuando las luces se apagan en Sudáfrica, ¿qué queda de la libertad por la que murieron tantos? En la penumbra de barrios enteros, la oscuridad es algo más que la ausencia de electricidad. Es una sombra persistente sobre los sueños y las promesas de la liberación. En cada calle donde las bombillas no brillan y los generadores permanecen en silencio, las preguntas sobre la justicia y la traición resuenan con más fuerza que nunca. Décadas después del fin del apartheid, la realidad de millones de sudafricanos es brutal. Los apagones masivos y la pobreza siguen siendo el pan de cada día. ¿De qué sirvió tanto sacrificio si hoy niñas y niños estudian a la tenue luz de un celular, mientras sus padres hacen filas interminables por comida y trabajo? En ciudades como Johannesburgo y Ciudad del Cabo, familias enteras pasan noches enteras sin energía, dependiendo de velas que apenas iluminan las paredes descascaradas de sus hogares. Cyril Ramaphosa, alguna vez símbolo de esperanza y luchador incansable por la igualdad, es ahora acusado por muchos de ser el mayor traidor del pueblo. Mientras sonríe ante cámaras en Europa y tranquiliza a inversores extranjeros, en casa las centrales eléctricas colapsan, la corrupción se multiplica y la fe se desvanece. El Congreso Nacional Africano, que antes fue el corazón valiente de la resistencia, ahora es visto como un cadáver político, más leal a intereses foráneos que a los suyos propios. Las reuniones en Bruselas y París se suceden, mientras en Sudáfrica los hospitales funcionan con generadores y los mercados informales crecen ante la falta de oportunidades formales. Para la juventud sudafricana, la realidad es aún más dura. El desempleo masivo golpea sin piedad. Jóvenes que deberían ser el futuro de la nación deambulan sin rumbo, sin oportunidades, preguntándose qué significa la palabra libertad cuando la dignidad y la esperanza les son negadas cada día. Según cifras oficiales, más de la mitad de los jóvenes sudafricanos carecen de empleo formal y muchos sobreviven con trabajos ocasionales o migrando dentro del país en busca de cualquier posibilidad. El sueño de una Sudáfrica libre y próspera parece haberse evaporado, dejando solo promesas huecas y una democracia que muchos sienten como una cruel ironía. ¿Cómo llegó Sudáfrica a este abismo? ¿Y qué significa, en el fondo, la traición de quienes juraron nunca abandonar al pueblo? Es tiempo de mirar más allá de los discursos y descubrir la verdad oculta tras la máscara del poder. Para responder, debemos remontarnos a los años de transición, cuando la euforia de la liberación convivía con negociaciones secretas y concesiones silenciosas que poco a poco fueron mermando el sueño original. Esta traición no es solo una cuestión política, está en juego la capacidad misma de distinguir entre libertad auténtica y promesas vacías. Si el pueblo acepta este destino, la democracia y la justicia social en África pueden desaparecer, reemplazadas por el cinismo y la resignación. En países como Zimbabue y Mozambique, hemos visto cómo la desilusión lleva a generaciones enteras a desconfiar de los procesos democráticos, replicando un ciclo de apatía y desconfianza que se propaga como una mancha de aceite sobre todo el continente. La historia reciente de Sudáfrica es una paradoja dolorosa. Tras la caída del apartheid, el mundo celebró la llegada de la democracia, convencido de que al fin triunfarían la libertad y la dignidad. Sin embargo, esa promesa se ha desvanecido, dejando tras de sí un sentimiento de traición y un desencanto profundo. Países como Egipto o Túnez vivieron procesos similares, revoluciones que prometieron justicia social pero acabaron en nuevas formas de represión y desigualdad. Para entender cómo Sudáfrica llegó a este punto crítico, hay que mirar atrás, al sueño original de la liberación y a las promesas hechas en nombre del pueblo. Solo así podremos rastrear el momento exacto en que la esperanza comenzó a transformarse en desilusión. Pensemos en la emoción colectiva de 1994. Largas filas para votar, el abrazo de Mandela y de Klerk, las banderas ondeando bajo el sol de Pretoria. Pero tras la euforia, la realidad se impuso. La estructura económica del apartheid apenas cambió, y la mayoría negra quedó excluida del acceso a la tierra, la riqueza y la educación de calidad. El Congreso Nacional Africano, conocido como ANC, fue durante décadas el símbolo indiscutible de la resistencia y la esperanza. Generaciones corearon su nombre soñando con una nación justa y libre. Hoy, para millones, ese símbolo se asocia a corrupción, privilegios y desconexión.
Las grandes manifestaciones de los años 80 y 90 han dado paso a marchas de protesta contra el propio gobierno, lideradas por jóvenes que ya no reconocen en el ANC a sus verdaderos representantes. La figura de Cyril Ramaphosa representa esta metamorfosis. Antes fue un activista respetado, un negociador esencial para el fin del apartheid. Ahora, desde la presidencia, su lealtad parece haberse desplazado, de la gente humilde a los lujosos despachos y a las reuniones con inversionistas extranjeros. Su biografía encarna el drama de Sudáfrica, de líder sindical a multimillonario, de defensor del pueblo a aliado de los intereses globales. Mientras Ramaphosa sonríe en cumbres globales y tranquiliza a grandes corporaciones, la vida cotidiana de la mayoría sigue marcada por la pobreza y el desempleo. Jóvenes de barrios históricos como Soweto vagan en busca de oportunidades que nunca llegan. Las promesas del año 1994, tierra, techo, trabajo, permanecen sin cumplirse. Las colas para acceder a subsidios estatales se han vuelto parte del paisaje urbano, mientras la desesperanza crece entre quienes alguna vez soñaron con un futuro diferente. En cada rincón, la desigualdad sigue intacta. La redistribución de la tierra y la riqueza, la herida más profunda del apartheid, nunca se concretó realmente. Para muchas familias, la libertad solo cambió de rostro, mientras el acceso a la tierra, la educación y un futuro digno sigue siendo privilegio de unos pocos. La estadística es contundente. Menos del 10% de la tierra agrícola ha sido redistribuida desde 1994, y la brecha de ingresos entre blancos y negros permanece casi igual que hace 3 décadas. Pero la historia aún no está escrita. El choque entre los intereses de las grandes empresas y las necesidades del pueblo marca el inicio de una batalla crucial, la lucha por el alma de Sudáfrica. En los últimos años, movimientos como Fees Must Fall y Rhodes Must Fall han cuestionado abiertamente el status quo, exigiendo educación gratuita y la descolonización de la cultura y la economía. Ignorar este contexto es repetir el error que perpetúa la traición y condena a nuevas generaciones a más sufrimiento y exclusión. Sudáfrica afronta no solo una crisis política, sino una crisis moral y existencial que amenaza el legado de su lucha. En otras partes del mundo, como en Brasil tras la caída de la dictadura, el fracaso en transformar la base económica perpetuó viejos privilegios bajo nuevos gobiernos. La lección es clara: sin justicia distributiva, la democracia se vacía de contenido. En las calles y los campos, una nueva generación comienza a cuestionar las promesas incumplidas. ¿Podrán transformar la desilusión en una nueva ola de resistencia? En las universidades, los debates sobre racismo sistémico y desigualdad económica se han vuelto cotidianos, y miles de jóvenes se organizan en colectivos para denunciar el nepotismo y la corrupción. Bajo cada discurso sobre el milagro sudafricano late otra realidad: corrupción, represión y un sentimiento creciente de traición. Detrás de los aplausos internacionales, el país enfrenta el colapso de los ideales que inspiraron su revolución. En los tribunales, casos de malversación de fondos públicos se acumulan y la confianza en las instituciones se erosiona día a día. Cyril Ramaphosa, antaño esperanza de cambio, hoy es acusado de favorecer los intereses de multinacionales y grandes inversionistas sobre las necesidades de su pueblo. Mientras sonríe en las capitales europeas y tranquiliza a los mercados, millones de sudafricanos esperan durante horas para comprar pan o recolectar agua. El capital extranjero fluye, pero el desempleo y la miseria golpean a quienes creyeron en la promesa de la libertad. Es un contraste similar al que vivió México tras la firma del Tratado de Libre Comercio. Inversiones extranjeras crecieron, pero la pobreza y la desigualdad se profundizaron para millones de familias. La violencia estatal ha dejado heridas profundas. Marikana lo resume todo. En el año 2012, decenas de mineros cayeron bajo las balas por exigir dignidad y un salario justo. Ramaphosa, en vez de protegerlos, defendió a las empresas y pidió represión. Aquel día marcó un antes y un después. La traición puede venir de aquellos que juraron justicia. Las imágenes de cuerpos tendidos en el polvo, la indignación nacional e internacional, la impunidad de los responsables, todo ello se convirtió en símbolo de un Estado que protege más a las corporaciones que a su propia gente. El Congreso Nacional Africano, que alguna vez encarnó la esperanza, se aferra ahora al poder como cualquier régimen decadente.
se ha transformado en un engranaje de intereses personales, más preocupado por sobrevivir que por rescatar la confianza popular. El partido que prometió dignidad se ha vaciado, incapaz de renovar la esperanza colectiva. En las elecciones recientes, la abstención alcanzó niveles históricos y partidos alternativos ganaron terreno, señalando que la paciencia del pueblo tiene límites. Cada día, el colapso de los servicios básicos revela el fracaso institucional. Los apagones sumen varios enteros en la oscuridad, hospitales operan al límite, escuelas carecen de lo esencial. Jóvenes estudian a la luz de celulares, mientras la inseguridad y la pobreza se extienden. Esta crisis no es casualidad, sino el resultado de años de corrupción y abandono. La empresa estatal Eskom, responsable de la electricidad, ha sido saqueada sistemáticamente por redes de corrupción política y privada. El resultado: cortes de energía que duran hasta 8 horas diarias en algunas zonas, un recordatorio constante de la fragilidad del progreso alcanzado. Aceptar esta traición es normalizar la pobreza y la represión bajo el disfraz de libertad. El legado de la lucha por la dignidad se erosiona ante nuestros ojos. Lo que está en juego es el futuro mismo de Sudáfrica. Si se permite que la corrupción y la desigualdad sigan creciendo, la historia recordará esta etapa como una traición colectiva a los sueños de toda una generación. La democracia, sin justicia económica, se percibe como un espectáculo hueco. Votar ya no llena los estómagos, ni devuelve la tierra, ni asegura igualdad. Millones sienten que la libertad se ha reducido a propaganda, mientras una élite goza de privilegios y el resto sobrevive en la incertidumbre. En barrios como Jayelitza o Alexandra, la vida cotidiana sigue marcada por la falta de agua potable, la precariedad laboral y la violencia. Frente a este panorama, surge una pregunta urgente. ¿Hay salida para Sudáfrica? ¿Quiénes se atreven a desafiar la traición y reavivar el sueño de justicia? Algunos miran hacia figuras emergentes en la sociedad civil, como activistas ambientales, líderes comunitarios y movimientos estudiantiles, que están articulando nuevas formas de resistencia y reclamo político. Mientras Sudáfrica se estanca, el resto del continente observa y se pregunta: ¿quién tomará la delantera en el camino hacia la verdadera independencia? Lo que sucede en Sudáfrica es una advertencia para países como Nigeria, Angola y Kenia, donde la dependencia de los recursos naturales y la influencia extranjera amenazan también las aspiraciones de justicia social. Hoy, en Sudáfrica, la resistencia se intensifica. Jóvenes, trabajadores y los más pobres han dejado de creer en las viejas promesas del Congreso Nacional Africano. Cada vez más personas se atreven a señalar que la revolución fue cambiada por contratos y discursos vacíos. En las redes sociales, hashtags como #NotMyPresident y #ANCOut reflejan el cansancio y la rabia de una ciudadanía que ya no se conforma con promesas. El desencanto no se esconde. En las calles de Soweto y en los barrios periféricos surgen voces nuevas. Son generaciones que rechazan esperar milagros y exigen soluciones reales a la pobreza, el desempleo y la desigualdad. La frustración y la ira se transforman en el motor de una posible rebelión. En ciudades como Durban y Port Elizabeth, protestas masivas han bloqueado rutas y paralizado la actividad económica en señal de hartazgo. Mientras tanto, en otros países africanos emergen alternativas. Líderes como Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, encabezan una ola que desafía el orden impuesto por Occidente. Traoré y otros buscan recuperar los recursos naturales y devolverlos a sus pueblos, demostrando que la soberanía africana puede ir más allá de los eslóganes y convertirse en actos concretos. En Mali y Níger, movimientos similares exigen la expulsión de compañías extranjeras y la nacionalización de los recursos estratégicos. El prestigio internacional de Sudáfrica, que antes fue ejemplo mundial, se desmorona rápidamente. Lo que fue símbolo de reconciliación y esperanza, ahora se ve como advertencia. El éxito aparente puede ser solo una máscara que esconde la traición a los ideales de liberación. En conferencias internacionales, la delegación sudafricana ya no inspira el respeto ni la admiración de años anteriores. Ahora enfrenta preguntas incómodas sobre corrupción, desigualdad y represión policial. El futuro de África está en juego. ¿Seguirá el continente sometido a intereses ajenos o apoyará a líderes capaces de conquistar una independencia auténtica
y dignidad para su gente? La respuesta aún no se ha escrito, pero las señales de cambio resuenan desde Dakar hasta Maputo. Las próximas elecciones en varios países serán la prueba de fuego para esta nueva conciencia colectiva. En medio de este panorama incierto surge una posibilidad, una nueva generación de líderes africanos decididos a desafiar tanto a los poderes extranjeros como a las élites corruptas de casa. Jóvenes que comprenden que la independencia no es un papel firmado, sino una lucha diaria, construida con coraje y un compromiso real con la justicia social. En Ghana y Senegal, movimientos ciudadanos han logrado frenar proyectos mineros contaminantes y exigir mayor transparencia en la gestión pública. Esta caída de imagen resuena en todo África. La desilusión con Occidente es más profunda que nunca. Muchos países africanos buscan ahora nuevas alianzas con potencias como China o Rusia, convencidos de que en la mesa occidental jamás serán tratados como iguales. Pero este giro también implica riesgos y nuevas dependencias que podrían hipotecar el futuro. Un ejemplo claro está en la República Democrática del Congo, donde acuerdos con empresas chinas han mejorado infraestructuras, pero han generado nuevas formas de explotación y endeudamiento. ¿Qué mensaje deja este drama sudafricano al resto de África y al mundo? El próximo paso es analizar cómo esta traición afecta no solo a Sudáfrica, sino el sueño africano en toda su dimensión. La historia muestra que cada vez que una nación traiciona sus ideales, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus fronteras. Así ocurrió con la Primavera Árabe, cuyo fracaso en Egipto y Siria desalentó a jóvenes de todo el norte de África y Oriente Medio. Pronto veremos cómo la historia de Sudáfrica se convierte en advertencia y llamada a la acción para otros países africanos. Lo que ocurra aquí podría definir el destino de toda una generación. En las aulas, los libros de historia ya comienzan a narrar la transición sudafricana no solo como un triunfo, sino como una advertencia sobre los riesgos del conformismo y la falta de vigilancia ciudadana. La traición nunca es un destino escrito. Nace cuando dejamos de exigir justicia y responsabilidad. En Europa del Este, la apatía tras la caída del comunismo permitió el surgimiento de oligarquías que capturaron el Estado y despojaron a la población de sus derechos básicos. Sudáfrica aún está a tiempo de evitar ese destino. Esta es la lección que Sudáfrica y el mundo no pueden ignorar. La libertad genuina no se mide en banderas ni en himnos, sino en justicia palpable, en tierra, empleo y dignidad que la gente experimenta cada día. Si la liberación solo cambia los símbolos, pero no transforma la vida real, es una victoria hueca, un espejismo doloroso. Es como la independencia formal de muchos países africanos, que tras expulsar a los colonizadores, mantuvieron estructuras económicas y sociales que perpetuaron la desigualdad y el dominio extranjero. Demasiados líderes llegan al poder envueltos en promesas revolucionarias, pero pronto privilegian los intereses de potencias y corporaciones extranjeras. Hace falta un liderazgo valiente que recuerde siempre a quién debe servir, al pueblo, nunca a los accionistas de otros continentes. En Venezuela, Hugo Chávez intentó romper con esta lógica, pero la falta de instituciones sólidas y la corrupción minaron parte de su proyecto. La lección es clara, la honestidad y la transparencia son innegociables. La historia exige también que miremos hacia nosotros mismos. Cuando la ciudadanía no exige cuentas, ni rechaza la corrupción ni el clientelismo, la traición se vuelve costumbre y el abuso rutina aceptada. Pero el pueblo nunca ha perdido el derecho ni la fuerza de organizarse, de alzar la voz, de impulsar el cambio desde abajo. En Chile, las protestas de 2019 demostraron que la presión popular puede abrir procesos constituyentes y transformar el país desde sus cimientos. Hoy surgen en África nuevos movimientos que demuestran que otra política es posible. En países como Burkina Faso y Malí, liderazgos jóvenes priorizan la soberanía económica, la justicia social y la dignidad popular por encima del aplauso extranjero.
Ellos nos enseñan que la independencia verdadera nace cuando la riqueza nacional ya no es exportada para unos pocos, sino invertida en las mayorías. En Costa de Marfil, la lucha de los agricultores de cacao evidencia la importancia de controlar los recursos estratégicos y negociar mejores condiciones en los mercados globales. El riesgo es enorme. Si los pueblos no exigen líderes honestos y valientes, pueden perder no solo la democracia, sino también la estabilidad y la esperanza. La historia está llena de ejemplos donde la apatía permitió que el poder se corrompiera y la desigualdad se multiplicara. En la Rusia postsoviética, la privatización sin controles creó una oligarquía que aún hoy domina la economía y limita la libertad política. Ahora la decisión es nuestra. ¿Seguiremos aceptando la traición disfrazada de discursos o construiremos una nueva era de dignidad y coraje colectivo? El futuro sigue abierto. Depende de lo que exijamos y de cómo actuemos, juntos y organizados. Cada manifestación, cada huelga, cada voto consciente es un paso hacia la recuperación de la dignidad perdida. Pero para entender cómo Sudáfrica llegó a este punto, debemos mirar atrás y preguntarnos, ¿cuándo comenzó realmente la traición? La respuesta está en los detalles de una transición que prometió justicia, pero entregó concesiones. En las negociaciones de los años 90, se preservaron muchos intereses económicos de la minoría blanca y de compañías extranjeras, a cambio de una transición pacífica y el reconocimiento internacional. ¿África merece líderes que se arrodillan o que rugen como leones? Esa pregunta arde en el corazón de Sudáfrica y de todo el continente. En la memoria colectiva africana, figuras como Patrice Lumumba y Thomas Sankara siguen siendo inspiradoras precisamente porque pagaron el precio de la coherencia y el coraje. Cyril Ramaphosa, quien en otro tiempo luchó por la justicia, hoy busca la aprobación de Europa y América, ignorando los gritos de su propio pueblo. En los barrios olvidados, la juventud deambula sin futuro, mientras las minas extraen riquezas que jamás llegan a quienes más lo necesitan. Las estadísticas muestran que Sudáfrica es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 10% más rico posee más del 70% de la riqueza total. El sueño de libertad y dignidad por el que tantos dieron la vida ha sido traicionado en los despachos del poder. El Congreso Nacional Africano, antes símbolo de esperanza, sucumbió a la corrupción, a intereses ajenos y a la indiferencia ante el sufrimiento popular. Es un fenómeno que se ha repetido en otros movimientos de liberación, como el Frelimo en Mozambique o el MPLA en Angola, donde el ideal revolucionario fue reemplazado por la lógica clientelar y la acumulación personal. Aceptar este estado como inevitable es renunciar al futuro de toda una generación. Es permitir que la traición sea rutina, que el sacrificio de los mártires se convierta en un eco hueco, y que la democracia se reduzca a un teatro vacío y sin alma. En la Sudáfrica rural, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo una promesa incumplida, el desencanto se traduce en migración, violencia y desesperanza. Pero la historia aún no está escrita en piedra. Hay jóvenes que observan, memorizan los errores y deciden si repetirán la sumisión de quienes vendieron la dignidad nacional por contratos y promesas extranjeras. El legado de Mandela, Biko y Hani no está muerto. Espera a quienes tengan el valor de rescatar la dignidad perdida. Los movimientos actuales, como el Economic Freedom Fighters y el Black First Land First, deben decidir si caen en los mismos vicios o si construyen una alternativa genuina basada en la transparencia y el servicio al pueblo. El silencio, la resignación y la apatía solo alimentan la traición. Pero enfrentar la verdad, exigir responsabilidad y respaldar a quienes desafían el sistema puede abrir un nuevo capítulo que honre el sacrificio de quienes lucharon antes. Cada generación tiene la oportunidad de corregir el rumbo y evitar que la esperanza se marchite para siempre. No es solo Sudáfrica la que se juega su futuro. Es África entera quien debe decidir si seguirá produciendo líderes dóciles o si, de una vez, surgirán voces que rujan por soberanía y justicia auténticas. La historia de la Unión Africana y de los intentos de integración regional muestra que el éxito solo es posible cuando los líderes anteponen los intereses de sus pueblos a las presiones externas. Hoy, tú eliges de qué lado estar. ¿Serás cómplice del olvido
o parte de una nueva esperanza africana. La decisión está en tus manos, en tus palabras y en tus actos. Porque si algo enseña la historia de Sudáfrica es que la libertad nunca es un regalo, es un derecho que se conquista y se defiende cada día, con valentía, dignidad y memoria.